Nacido Eleazar en Tolimac, pasó allí su infancia con las Churides. La ciudad de Tolimac creció con la ayuda de las gentes del lugar, quienes acogieron con veneración a aquellos seres magníficos venidos de los cielos y después a sus descendientes. Estos últimos serían en todo momento los dirigentes y guías de aquellos humanos, no dudando en enseñarles muchas ciencias y conocimientos acerca de astronomía, de agricultura, del tratamiento y trabajo con los metales, etc. Ellos eran los hijos del Be, que quedaron para siempre en Tolimac, siendo llamados Mariqui. Mariaqui y Mariachi significan pequeño de María o parte de María. Eleazar, también llamado Jesús por los padres del lugar, fue el primer macho de raza blanca nacido en la tierra. Jesús significa no fue concebido por macho. En cuanto tuvo edad para ello, comenzó a la tarea de crear a la gen Ber. De las 3 Churides tuvo hijos, y estos le dieron nietos, y así sucesivamente, hasta alcanzar en algunos siglos a ser varios millares sus descendientes. La ciudad de Tolimac fue varias veces hostigada por el ejército del primer imperio de los Pales. Se producían constantes enfrentamientos, poniendo en peligro la vida de Jesús, de las Churides y de toda la descendencia Ber. En el año 362 de la llegada de las Marías, la situación se pone muy difícil, acercándose el momento de huir de la zona. La Churide Marta Aberta lo hace en aquel mismo año. Con ella parten muchos de sus hijos y los descendientes de estos. 3 años después será el turno de partir de Jesús, Dama Emanuel y Margorite. Otro nombre de Maestatu o María era Dama Emanuel. Los 3 juntos, junto con buena parte de su descendencia, parten de Acubán. Acubán es la ínsula de los Van, siendo Acu el término antiguo para referirse a una ínsula. Se refiere a la actual isla de Cuba, la cual formaba una larga península en aquel entonces, estando unida a Centroamérica. En Acubán, Margorite funda la ciudad capital de Habane. La Bane, Munie Magoda Margot, reina de mundo, originaria de Banus, ciudad de fastuosos palacios, era la estirpe de los Van, de ahí que fuese conocida con el apodo de la Bane. En Acubán permanecieron unos años hasta que, acosados una vez más por las tropas del emperador de los Pale, partieron hacia el sur, siguiendo el curso de las islas del Caribe, las Afortunadas. Aún hoy es posible encontrar rastros de este paso en la toponímica de aquellas tierras. La isla Margarita en Venezuela, por ejemplo, debe su nombre a la reina Margorite. El río el Orinoco, que significa río de las mujeres, se llamó así a causa de María y Margorite. En la desembocadura del Orinoco existía una ciudad acuática Patois, establecida siglos antes por el emperador Manito Paco. Dicha ciudad se llamaba Caracuas, propiedad de las islas, y era capital de la provincia con el mismo nombre. Entonces, la desembocadura del Orinoco estaba formado por miriadas de pequeñas islas. En varias de estas fue construida la ciudad, cuyas casas la mayor parte eran de madera y cañas, sosteniéndose sobre las aguas poco profundas del río con el auxilio de bases de tronco. Caracuas quedó totalmente devastada en el año 777 de las Marías. Esto es el año 10.099 antes de nuestra era, a causa del golpe, más conocido como el Diluvio Universal. En el año 471 de las Marías, María Bedu, Margorite y Jesús fundan una ciudad a orillas de uno de los afluentes del Amazonas y cerca del río Urioro. El río Urioro era en realidad un inmenso canal de muchos miles de kilómetros de largo que separaba a cada una de sus orillas los actuales continentes de América del Sur y África. Aquella ciudad sería conocida con el nombre de El Dorado y sería la primera gran obra arquitectónica realizada por la gen Ber en esta tierra. Solo la gigantesca necrópolis de Baalbek en el Líbano es comparable en majestuosidad, arquitectura y estilo a las construcciones de El Dorado. El estilo arquitectónico de la ciudad es semejante a las construcciones de Baalbek, por tanto es también muy semejante al ahora llamado estilo helénico, con columnas monumentales sin estrías, grandes bloques de piedra en los sillares, algunos de los cuales llegan a pesar hasta 2.000 toneladas de peso, jardines, amplias salas interiores y avenidas, armonía en las formas y profusión de arte escultórico de impresionante realismo. La ciudad amazónica de los Ber tuvo formidables edificaciones como la biblioteca,
bien surtida de libros y escritos que versaban sobre ciencias, geografía, medicina, etc. En El Dorado pasó Jesús uno de los periodos más felices de su vida, pero aquella estancia de paz paradisíaca sería alterada por la irrupción en el territorio de las huestes del Imperio de los Patos, otro de los nombres que recibían los Pales, que atacaron con fiereza la espléndida ciudad de los Bere, destruyendo cuanto encontraron a su paso. Muchas obras de arte de inestimable valor desaparecieron para siempre y bastantes de los libros de la espléndida biblioteca fueron quemados. El Dorado quedó seriamente dañada. 256 años después de su fundación, o 306 años de los de aquel entonces, El Dorado quedó totalmente sumergido bajo las aguas del Gran Mar, es decir, del Océano Atlántico, siendo recubierta por el lodo y la vegetación que anegó toda aquella zona muchos cientos de kilómetros. Antes del golpe, es decir, el conocido diluvio universal, el año duraba 302 días. De El Dorado, hoy sus ruinas siguen en aquel lugar, medio cubiertas por el lodo y conocidas por algunos, quienes evitan a toda costa sean excavadas y sacadas a la luz del día. El Dorado es un serio escollo en el esquema histórico urdido por los poderosos del pasado y de la actualidad. Ello ocurrió a causa del golpe ordenado por Dios Todopoderoso para castigar la tierra. Los patos del primer imperio de Pa tenían su capital, a la que llamaban Manaos, y que después, cuando fue abandonada y olvidada por casi todos, sería llamada Manoa, confundiéndola con la gran ciudad capital de las Paleides. Manaos no sufrió grandes daños en el golpe, simplemente fue evacuada ante el temor de ser destruida por la mano justiciera de Jangoiko. Hoy yace bajo tierra sin ni una sola pared en ruinas. Hasta ahora nunca ha sido excavada, no sabiendo nadie con exactitud su ubicación. Manaos debió ser la ciudad tan ansiadamente buscada por los españoles en la conquista de Sudamérica, quienes, a causa de no comprender bien las explicaciones de sus interlocutores indígenas, confundieron El Dorado, siendo El Dorado y Manaos ciudades diferentes, esta última muy rica en oro y tesoros. Manaos era famosa por sus palacios con techos de oro, las estancias, pasillos, salas de audiencia, etc. También estaban embaldosadas con monedas puestas de canto del preciado metal. Había tal cantidad de ellas que, poniendo detrás una de otra, seguramente éstas rodearían todo el perímetro ecuatorial de la Tierra. También eran muy nombrados sus bellos puentes y su museo histórico, en el cual aún hoy yacen las naves espaciales en las cuales arribaron a este globo terrestre hace unos 17.000 años. Estas naves no eran tan perfeccionadas como las de los Bere. Su radio de acción, así como su velocidad, eran menores. Con todo, eran capaces de navegar muchos años sin repostar oxígeno, combustible ni víveres, llevando a su tripulación consciente hasta su lugar de aterrizaje. Dichas naves siguen guardadas en cierto lugar de América Antártica, sin faltarles nada, estando en perfecto estado de conservación. Igualmente, en el Museo Tecnológico, donde se conservan las mismas, están cuidadosamente archivados los libros filmados, escritos y hablados de a bordo, estando en ellos codificadas las incidencias de su viaje a esta tierra.